buenos días a todos. La respuesta es sí, efectivamente. Nosotros el año 2017, y justo a pedido de también asistencia técnica por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, elaboramos un informe justamente del diagnóstico comercial de la red dorsal nacional, ¿no? Fue un informe que inclusive fue puesto a comentarios del mercado y luego sacamos la versión final en febrero de 2018. En ese informe justamente ya se había advertido el escaso uso de la red, de aproximadamente 15-16% de su capacidad contratada, se venía utilizando. Se había identificado la superposición de los nodos, ¿no? Provinciales con presencia privada, ¿no? La mitad de los nodos que tenía Azteca en ese entonces, el 56% solamente estaba Azteca solo. En los demás había presencias de los privados, por ejemplo. Entonces, efectos como eso, la demora en la renace que ya se había mencionado, ¿no? Hicieron que la demanda estimada, digamos, en un inicio del año 2012, haya sido excesiva. Es decir, la demanda real que venía siendo en ese momento estaba muy por debajo del nivel deseado. Entonces, evidentemente, allá había un tema de subutilización de la red dorsal. De otro lado, se identificó también que un aspecto que limitaba digamos, el que los operadores usaran la red nacional era el tema tarifario comercial, ¿no? Esta tarifa única, y aquí quiero hacer una corrección al ingeniero Montes, porque no es exacto que Hospital se haya opuesto, ¿no? a una flexibilidad comercial, sino que Hospital, el año 2013 también recibió un encargo justamente del Ministerio para fijar un esquema tarifario para la red dorsal. Y nosotros tomamos como referencia inclusive un informe previo de un consultor privado que establecía una tarifa fija por los 20 años, ¿okay? De aproximadamente, digamos, por los $20, pero fija en todo el año. Y desde nuestro punto de vista regulatorio, y aquí el Ministerio que nos dio ciertos parámetros para esta estimación, ¿no? Lo ideal es que la tarifa se acerque a los costos, al costo medio. Entonces, por eso que dentro de las alternativas que se trabajaron, se fijó un esquema, sí, donde también se nos dio una indicación de tarifa fija en un inicio y luego de 5 años ya la tarifa debía tender al costo medio porque se esperaba que todo el tráfico que se había estimado entrara en acción, con lo cual la tarifa iba a bajar. Ese era el supuesto de la estimación. Entonces, quería hacer esa precisión porque lo que se dijo fue una inexactitud. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Había rigidezas comerciales, porque, por ejemplo, como ya también se ha mencionado, Azteca solo podía brindar un único servicio, el portador. Sin embargo, habían operadores que también daban el servicio de transporte, pero daban soluciones íntegras a otros operadores. Es más, el esquema tarifario que estaba en el mercado a nivel mayorista estaba muy por debajo de los $23. Estaba entre 7 y más o menos $14. Era la tarifa que ofrecían a nivel mayorista otros operadores privados. Entonces, el mix, ¿no? Tarifas y, digamos, diversidad de servicios que podían brindar otros operadores que competían con la red dorsal, pues evidentemente no hacían que la demanda se vaya a inyectar, ¿no? Entonces, todo esto fue identificado en el informe 2018. Y ciertamente este informe fue como base que también posteriormente el Banco Mundial en sus estudios tomaron como referencia nuestras recomendaciones. Y en ese informe Hospital recomendó justamente la flexibilidad tarifaria, ¿ok? La recomendó. Planteamos 4 soluciones, 2 tarifarias y 2 no tarifarias. Una era primero bajar la tarifa a un nivel como de $15 y otra era la flexibilidad comercial, donde se sugería que inclusive Azteca podría aplicar descuentos por distancia, volumen y capacidad, ¿ok? Flexibilidad. Que luego fue recogida una propuesta de adenda que se negoció con Azteca, pero que al final no prosperó. E inclusive Hospital, dado que el esquema del contrato era un esquema que en verdad tenía incentivos muy bajos para la eficiencia del operador, porque se le garantizaba todos los ingresos y todos sus gastos de operación y mantenimiento. Entonces, al no haber riesgo de demanda para el operador, entonces no tenían ningún incentivo a esforzarse en las ventas, ¿ok? Ese es un tema de estructura contractual. Por lo tanto, el Estado era quien estaba asumiendo los pagos por el RPI y el RPMO. Anualmente, el pago estimado era como casi $46 millones. Y entonces, la solución que propusimos, inclusive fue, una alternativa era devuelve la red al Estado para que veas qué hagas, porque si se sigue en esta situación, el Estado va a seguir, digamos, financiando y pagando lo que debería ser financiado por la red dorsal. Entonces, estas 4 alternativas que se propuso en su momento, se las alcanzamos al Ministerio en ese informe, y bueno, eso ya derivó luego las demás decisiones que tomó el Ministerio, ¿no? Consultorías y demás medidas. Entonces,
La respuesta es sí, pues OCIPTEL sí actuó de manera oportuna, ¿no? Inclusive con sustentos técnicos fuertes y recomendaciones que al final, bueno, por algún otro motivo no se llegaron a implementar, y siempre hicimos todo dentro del respecto a las leyes y al marco contractual, ¿no? En ningún momento OCIPTEL propuso que el contrato se rescinda, sino que pues, se busquen maneras, figuras para que esto pueda ser tratado.